Buen día. Venimos de la Universidad del Valle de México, Campus Villahermosa. Realizaremos este video de parte de la materia de biología celular, presentando 6 temas, los cuales son aparato de Golgi, citoesqueleto, transporte a través de la membrana, barrera hematoencefálica, barrera placentaria y receptores acoplados por la proteína G. Los integrantes de este equipo son Keren Pérez Salvatierra, Alberto Ochoa López, Ángela Dariana Ramírez Cruz, Rafael González Vázquez, Laisha Michelle López Mendoza y una servidora, Alessandra de la Cruz López. El de Golgi está compuesto por sacos de membrana en forma discoidal, localizados cerca del núcleo celular, conocido como apilamiento de Golgi o dictiosoma, que tiene alrededor de 8 formas cilíndricas que lo conforman. Tiene 4 funciones: es procesador, empaquetador, distribuidor y secretor de las proteínas. En este caso, el aparato de Golgi funciona como un procesador químico para todas las proteínas y activarlas, y pues solamente en el caso de algunas. Está conformado por 3 cisternas: la cisterna cis, que es próxima al retículo endoplasmático y recibe las proteínas del retículo endoplasmático rugoso; las cisternas intermedias, la cisterna intermedia, que es únicamente el paso entre la cisterna cis y la cisterna trans. La cisterna trans, que es la última, se direcciona a la membrana plasmática, que es la parte rosa que está señalada aquí, y está ligada al retículo endoplasmático liso. Las vesículas transportadoras solamente salen para activar y son liberadas. Está formado por unas vesículas llamadas lisosomas, que contienen enzimas hidrolíticas y proteolíticas que degradan. Las proteínas ingresan en el aparato de Golgi y son transportadas a lo largo de una serie de cisternas, las cuales sus enzimas actúan para modificarlas. Este proceso en el cual entran las proteínas reciben un fragmento de lúcidos o lípidos, los cuales producen glicoproteínas y glucolípidos o lipoproteínas. Las vesículas de almacenamiento o olisomas son donde las proteínas permanecen en el citoplasma de la célula hasta el momento de ser transportadas, a comparación de los lisosomas, que son los que salen hacia afuera de la membrana celular y son llevadas al resto del cuerpo. En este caso, los olisomas son resguardados dentro de la célula hasta que el cuerpo las requiera y puedan salir. Las vesículas de secreción o reguladas, en este tipo de vesículas se contienen proteínas destinadas a ser liberadas al medio extracelular. Sin embargo, en este caso, la formación de las vesículas va seguida de su almacenamiento en la célula, donde se van a mantener en la espera para poder esperar la señal para poder activarse. Esto ocurre cuando se dirigen hacia la membrana plasmática y liberan su contenido. Como en el caso anterior, este proceso es de secreción regulada. Las vesículas de exocitosis. Este tipo de vesículas contienen proteínas que deben ser liberadas al medio extracelular después de internalizarse con las proteínas. La vesícula se cierra y se dirige inmediatamente a la membrana plasmática, con la cual se fusiona, así liberando su contenido al medio extracelular. Este proceso es denominado secreción constituida. Citoesqueleto. Microtúbulos. El citoesqueleto es una red de proteínas fibrosas que determina la forma de las células que no tienen pared celular, apoyando los movimientos de las células, proviendo apoyo para los organelos celulares y proviendo apoyo para la división de cromosomas en la separación celular. Los 3 tipos de proteínas fibrosas que constituyen el citoesqueleto son microtúbulos gruesos, microfilamentos delgados, y filamentos de tamaño medio. Los microtúbulos están hechos de subunidades formadas por una proteína, llamada tubulina. Cuando las partículas no están
formando microtúbulos están disueltas en el citoplasma. Estas subunidades están siempre listas y disponibles. Los microtúbulos se ensamblan y desensamblan cuando la célula lo requiera. Las subunidades se reconstruyen por medio de centros organizadores de microtúbulos localizados en varias partes de la célula. Todas las células eucariotas tienen un centro organizador de microtúbulos cerca del núcleo llamado centrosoma. Durante la división celular, el centrosoma produce microtúbulos para el ecuador celular que separan los cromosomas y los dividen en dos células hijas. En las células animales aparecen organelos llamados centriolos localizados por el centrosoma. Los centriolos son cortos y en forma de anillo con 9 tripletes de microtúbulos formando un tejido de sostén. Cuando la célula comienza a dividirse, los centriolos se duplican. Cada par se mueve a cada célula hija. En células que tienen cilios o flagelos, los centriolos se multiplican, se mueven a la superficie de la célula y se disponen justamente atrás de la membrana formando cuerpos basales. 10 pares de microtúbulos crecen en cada cuerpo basal, un par crece en el centro del cuerpo basal, el resto de los pares están alrededor del cilio o del flagelo. Existe una cavidad en el centro del microtúbulo y la envoltura está unida por proteínas motoras, que la hacen mover. Y el cruzamiento de las proteínas motoras hacen que los microtúbulos se flexionen. El movimiento sincronizado de esos grandes hilos de proteínas motoras que unen el microtúbulo permite sus movimientos de arriba hacia abajo de los cilios, así como el movimiento del flagelo. Los cilios, como pestañas, son una estructura más de la membrana celular. Los cilios mueven organismos como son los paramecios en su ambiente con movimientos continuos. El flagelo es considerablemente más largo que los cilios, aunque en menor número. El flagelo se mueve de un modo más rápido. Los espermatozoides de la mayoría de los animales utilizan su flagelo para moverse. Y varios organismos como los nucleoides. Los microtúbulos se cree también que están involucrados con el movimiento de los organelos principales dentro del citoplasma. Uno de los propósitos es sujetar vesículas u otros organelos. Tienen proteínas receptoras y ellas se unen al microtúbulo para llevarlas de un lugar a otro. Motores celulares. Los encamina a su destino a través de microtúbulos, que se extiende en toda la célula. El citoesqueleto. Este es el esqueleto de la célula. Se compone de 3 estructuras. La primera son los microtúbulos. Estos son los tubos largos huecos, sin ramificaciones, compuestos por subunidades de la proteína tubulina. Tienen un diámetro de 25 nanómetros. Sus funciones principales son el soporte, el transporte celular y la organización celular. Los microfilamentos o filamentos de actina tienen un diámetro de 7 nanómetros. Sus estructuras sólidas son más delgadas y organizadas en una red ramificada y formadas por la proteína actina. Los filamentos intermedios son fibras resistentes similares a cuerdas formadas por diversas proteínas. Estas tienen un diámetro de 7 a 12 nanómetros. Cuando se juntan estas 3 estructuras, esto otorga a la célula resistir una deformación. A diferencia de nuestro esqueleto óseo, el citoesqueleto es una estructura sumamente dinámica, que se reorganiza de manera continua a medida que la célula cambia de forma, se divide y responde a su ambiente. Es el responsable directo de diversos movimientos a gran escala, como el deslizamiento de una superficie, la contracción de las células musculares y el lanzamiento sobre los filamentos intermedios. Tienen una gran resistencia a la tensión y su función principal consiste en permitir a las células
que toleren las fuerzas mecánicas asociadas con el estiramiento. Estos filamentos se determinan intermedios porque en las células del músculo liso, donde fueron descubiertos por primera vez, su diámetro, alrededor de 10 nanómetros, se encuentra entre los filamentos delgados de actina y los filamentos más gruesos de miosina. Los filamentos de actina se encuentran en todas las células eucariotas y son esenciales para muchos de sus movimientos, sobre todo los relacionados con la superficie celular. Por ejemplo, en la ausencia de filamentos de actina, una célula animal no podría desplazarse a lo largo de una superficie, englobar una partícula de gran tamaño mediante fagocitosis, ni dividirse en dos células. Los microtúbulos desempeñan un papel crucial en la organización de todas las células eucariotas. Se trata de proteicos huecos largos y relativamente rígidos, que tienen la capacidad de ensamblarse con la rapidez de un sitio y ensamblarse de nuevo en otro. En una célula animal típica, los microtúbulos se originan en una estructura pequeña localizada en el centro de la célula, denominada centrosoma. Este y otros sistemas de microtúbulos citoplasmáticos constituyen la fracción de citoesqueleto principalmente responsable de anclar los organelos delimitados por membranas dentro de la célula y guiar el transporte intracelular. Cuando una célula entra en mitosis, los microtúbulos citoplasmáticos se desensamblan y luego se reensamblan en una estructura compleja llamado uso mitótico. Transporte a través de la membrana. Tipos de transporte. En los tipos de transporte encontramos lo que es el transporte pasivo. Este no necesita energía y el soluto se mueve a favor de la gradiente. Y también está el transporte activo, que necesariamente requiere de energía. A su vez, este se divide en otros dos grupos, que es el transporte libre, es decir, que el soluto atraviesa la membrana sin necesidad de ningún transportador. Y está el transporte mediado, que requiere de la presencia de una proteína de membrana para el soluto transportador. Encontramos el transporte pasivo y los tipos de transporte pasivo. Primeramente está ósmosis, que en solo la molécula de agua son transportadas a través de la membrana. El movimiento se realiza a través de la gradiente desde el medio de mayor concentración de agua, es decir, que tiene menor concentración de soluto, hacia el de menor concentración de agua. Es la contraria, esta vez tiene mayor concentración de soluto. Y su función es que mantiene hidratada a la célula. Es decir, que se concentra más bien en H2O. Tenemos también la regulación del volumen celular, que se logra con una cantidad adecuada de H2O. Para mantener el estado físico adecuado del agua, son tres principales, que es el número de partículas osmóticamente activas del interior celular, la osmolaridad del líquido extracelular y la permeabilidad de la membrana celular. Comportamiento de la célula animal ante distintas presiones osmóticas. Existen tres tipos de comportamiento. Número 1. Si al introducir una célula en una sustancia el volumen aumenta, se dice que es una solución sotónica. Número 2. Si al introducir una célula en una solución el volumen celular aumenta, se dice que es una solución hipertónica. Y si al introducir una célula en una solución el volumen celular disminuye, se dice que es una solución hipertónica. Seguimos con difusión simple o libre. Este es de los tipos de transporte más sencillos y utilizan moléculas neutras. Se especifica en qué es un paso de sustancias a través de la membrana plasmática, como los gases respiratorios, el alcohol y otras moléculas no polares. Los movimientos de las moléculas en el interior de una solución se denominan flujo. Se ha observado que las moléculas hidrosolubles neutras de peso adecuado inferior a 200 D pasan rápidamente a través de la membrana celular. Por ejemplo, el agua. El agua pasa muy fácilmente de la membrana celular. Seguimos con la difusión facilitada.
En esta es necesaria la presencia de un carrier o transportador, es decir, que no pasa tan fácilmente, necesita como que un mediador para poder atravesar la membrana. Esto se debe a que sus moléculas son grandes o insolubles a los lípidos. Transporte activo. El movimiento se realiza en contra de la gradiente de concentración, potencial químico o electroquímico. Las proteínas portadoras poseen actividad ATP o adenosintrifosfato, que significa que puede romper el ATP para formar el ADP, que son dos moléculas de fosfato, o el AMP, que es una molécula de fosfato, con liberación de energía de los enlaces fosfatos de alta energía. Se observan tres tipos de portadores: los uniportadores, que estos van en una sola dirección, transportan una molécula hacia una sola dirección; los antiportadores, que incluyen proteínas que transportan una sustancia un sentido, que simultáneamente transportan otra en sentido opuesto, es decir, una iría, por así decirlo, un ejemplo, es una flecha hacia allá y otra vendría hacia acá en un sentido opuesto. Y por último están los importadores, que son proteínas que transportan sustancias junto con otra, frecuentemente con un protón. Bueno, ahora está el transporte activo primario, que es el consumo energético normalmente de ATP. Está acoplado directamente con el movimiento de soluto a transportar. El transporte activo secundario o contransportor. Normalmente no atraviesan la membrana celular, como los aminoácidos y la glucosa, que son demasiado difíciles que atraviesen la membrana celular. Tenemos el intercambiador calcio-sodio, que es una proteína de la membrana celular de todas las células eucariotas. Transportan calcio iónico hacia el exterior de la célula empleando el gradiente de sodio. Y tenemos el transporte mediante vesículas, que es donde las células pueden almacenar la membrana celular sin establecer relación alguna con los componentes de la misma. Utilizan la formación de las vesículas. En podemos encontrar dos formas, que es la endocitosis y la exocitosis. En la endocitosis nos encontramos los fagocitos, que son partículas de gran tamaño, y la pinocitosis son partículas que se encuentran en una solución. La endocitosis la podemos definir o la podemos contemplar para entenderla de una mejor manera, que se forma todo adentro, y la exocitosis sería la inversa, que se refiere hacia afuera. La placenta es una barrera celular muy compleja derivada embriológicamente de tejidos fetales y materias. La mayoría de los fármacos administrados de la madre son capaces de entrar a la barrera. Los fármacos pueden afectar el feto cuando se emplean al momento del parto. Su administración, sobre todo el primer trimestre de la gestación, puede originar efectos teratogénicos de tipo morfológico. Si se administran en etapas avanzadas de la gestación, producen sobre todo alteraciones funcionales. En ocasiones, los fármacos administrados a la mente pueden tener efectos terapéuticos en el feto. La mayoría de los fármacos se atraviesan por difusión simple. Los fármacos con peso molecular inferior a 600 Dalton pesan fácilmente, por los que tienen peso superior a los 1000 Dalton se difunden con dificultad. El grado de ionización también influye en el peso de los fármacos a través de la barrera placentaria. Las bases complejas elevando y los ácidos de pK bajo son compuestos que se ionizan mucho y la atraviesan mal. Las características morfológicas de la placenta varían según progresa la gestación. La superficie que intercambia entre la circulación materna y fetal va aumentando, y las capas de tejido interpuestas entre los capilares fetales y la sangre materna van disminuyendo de grosor. La barrera placentaria es casi eficiente como los pulmones para el intercambio de gases. La hipoxia fetal resulta de factores que disminuyen los flujos sanguíneos, uterinos y fetales.
Las anestesias inhaladas también pueden cruzar la membrana placentaria y afectar la respiración del feto si se utilizan durante el embarazo. Los anestésicos causan depresión respiratoria en el recién nacido. La transferencia placentaria depende de 3 factores: factores maternos, factores placentarios y factores fetales. ¿Cómo es la barrera placentaria? La placenta es un órgano durante la gestación de los mamíferos hembras. Consiste en una masa esponjosa adherida al útero, y esta hace un intercambio de oxígeno entre la madre y el embrión. La placenta es responsable de transmitir nutrientes, hormonas de oxígeno al bebé, así como la eliminación de desechos. La placenta produce hormonas gonadotropina cariónica. La membrana interna llamada amnios contiene el líquido amniótico y el feto en su interior. La membrana externa llamada canio contiene el amnios y es parte de la placenta. La placenta tiene 2 funciones. Una de ellas es el metabolismo placentario. Al principio del embarazo sintetiza que actúan como fuente de nutrientes y energía para el embrión. Y la otra es el intercambio de gases, tales como el oxígeno, el dióxido de carbono y el monóxido de carbono. El feto puede extraer de 20 a 30 milímetros de oxígeno por minuto de la circulación materna, y por ello es comprensible que de la interrupción del suministro de oxígeno, aunque sea por corto, que resulte letal para el feto. Bueno, como siguiente tema tenemos el de receptores acoplados por la proteína G. Estaré utilizando este dibujo para irles explicando poco a poco. Ok, se encuentra aquí una membrana y su proteína G. Ok, este estará con un GDP. El conjunto de este y este harán pues que la proteína que se encuentra inactiva harán que la proteína se encuentre inactiva, exacto. Una vez llegando el ligando, se unirá y esa ya viene específico, señalada con cuál va a ser y a dónde va a ir directamente. Ok, para el receptor acoplado, y se une al receptor. Entonces, una vez que se estimula al complejo, la proteína GDP, que es la que tenemos aquí abajo, sale, pero entra una GTP. Al momento en el que entra GTP, todo esto se vuelve activo. Ya de ahí, lo que hace la proteína G es que, como ya había mandado su señal y todo, regresa acá con la proteína GPD. Entonces regresa. Y esta se pasa automáticamente para acá. Esta vuelve a estar inactiva y tienen que esperar otro ligando para que vuelva a comenzar el proceso. Entonces, una vez activo, ya tiene la señal, ya está formado el complejo ligando receptores y ya la proteína G está con el GTP. Como ya tiene la señal, la proteína se desprende, comienza a separarse y entonces va a salir. Ok, una vez que sale va a viajar hacia la siguiente membrana. Ok, esta se llama adenilato ciclasa. Ok, este recibe la señal que le fue enviado por el GTP, que es el que lleva aquí abajo, a través de la proteína. Ok, se llama adenilato ciclasa porque este es capaz de interaccionar con el ATP. O sea, lo puede ir dividiendo. Y así. Una vez, lo que hace cuando lo interacciona es que le quita 2 moléculas al ATP y entonces se vuelve un monofosfato. Entonces, una vez que ya llegamos aquí,
Este monofosfato se va directo al núcleo. Una vez que llega al núcleo, este recibe la señal que le mandan y el núcleo da una respuesta. La barrera hematoencefálica es una estructura compleja constituida por células endoteliales de la red capilar del sistema nervioso central. Esta red hematoencefálica, como se muestra en la imagen, está constituida por un vaso sanguíneo, una unión estrecha, un astrocito, eritrocito y el endocito. El endotelio, como ya sabemos, es uno de los capilares cerebrales que se caracteriza porque cada borde celular está íntimamente unido. Este a una célula adyacente y este se convierte impermeable. La barrera hematoencefálica principalmente lo que evitan es que cualquier sustancia entre a nivel de la circulación sistémica, es decir, entre el sistema nervioso central. La barrera hematoencefálica también está constituida por los astrocitos, los cuales son células localizadas en el sistema nervioso central. Este, como ya sabemos, está constituido por un encéfalo y una médula espinal. Estas de sus principales funciones son que parece limitarse a mantener la homeostasis neuronal y la formación de las barreras del sistema nervioso central. Las funciones implícitas de la barrera hematoencefálica son la protección al cerebro y transporte selectivo de la red capilar al parénquima cerebral. Estas sustancias atraviesan la barrera hematoencefálica por transcitosis, mediada por receptores de función transmembranal y mecanismos. El espacio intracelular funciona con endocitosis, la cual entra por un medio sanguíneo, en el cual la vesícula de transcitosis luego sale por medio de la exocitosis, en el medio tisular. Estas sustancias tienen dos vías de ingreso, ya sea por el sistema nervioso central, pero la mayoría no exceden él. Estas pueden llegar al líquido intersticial cerebral. En el primer caso, las moléculas deben atravesar la pared de los capilares cerebrales. Como ya sabemos, esta pared constituye propiamente la barrera hematoencefálica. Las células endoteliales de esos capilares definen la ausencia de poros intracelulares, lo cual en estas células están además estrechamente adorsadas y existen bandas que se cierran herméticamente al espacio intracelular. Además, hay una capa discontinua de pericitos, que estas son células en forma de araña, cuyas prolongaciones citoplasmáticas siguen un curso circunferencial. Los capilares en otros tejidos también están estrechos en contacto a las células, pero en estos los capilares del sistema nervioso central ponen a su disposición las células gliales, o también llamados astrocitos, que estas forman un revestimiento que impide el paso, que cubre el 85% de la superficie capilar. Como en la foto se muestra, está el astrocito, el pericito, la neurona y la unión estrecha. Esta tiene una dificultad para el paso de sustancias para llegar al cerebro, en el cual tiene que atravesar una sucesión de membranas antes de llegar. La barrera hematoencefálica engloban no solo un concepto de hematoencefálica, sino la barrera contiene cierta impermeabilidad al sistema nervioso central. Este constituye un favor de protección frente a las sustancias que ingresan al organismo. Pero, ¿cuáles son sus características fisioquímicas requeridas para una sustancia que pase a la barrera hematoencefálica? Esta, en primer lugar, debe tener un bajo peso molecular y una afinidad por el agua, lípidos de membrana y proteína de membrana. Eso también tiene que tener el transporte de sustancias al cerebro, tiene que depender de los mecanismos de transporte presentes en la barrera, ya sea por difusión de estos compuestos que depende también de las características fisioquímicas de la molécula. Algunas enfermedades alteran la permeabilidad de la barrera hematoencefálica y por lo tanto sucede el paso de dichas sustancias, en el que esta suele ser altamente peligrosa. Aunque las células con microvasculatura del cerebro constituyen la barrera física, las propiedades de permeabilidad de la barrera son controladas únicamente por las células endoteliales. En conclusión, se podría decir que la barrera hematoencefálica es la unidad anatómica microestructural con varios componentes que juegan el papel clave de la regulación fisiológica normal del cerebro. Es decir, esta está formada por células endoteliales
que están estrechamente conectadas a la función del endotelio y gliada, estrechamente para que no pase ninguna sustancia.